Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano. En esta ocasión abrimos con un tema que en el pasado era prácticamente intocable, el ejército. Como ustedes saben, la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió por unanimidad, 10 votos le faltaba a uno de los miembros de la Corte, que el ejército mexicano, cuando se vea en uno de estos casos en donde hay una violación o se supone una violación a los derechos humanos, los responsables tienen que quedar bajo la jurisdicción de un juez civil, no de un juez militar. Esto es una modificación en la práctica a lo que se conoce como el fuero militar, una fórmula que viene de la época colonial. Vamos a ver qué significa esta decisión, porque ya algunos generales en retiro, que son en cierto sentido los voceros del ejército, pueden hablar ya muy francamente, puesto que están en retiro. Uno de ellos señaló que esto le suena a una conspiración internacional para desprestigiar al ejército mexicano. Otros pensamos que no, que al contrario, es una muy buena oportunidad porque a nadie le conviene el desprestigio del ejército. Así que ese es el tema que trataremos en este momento. Bueno, yo creo que es una decisión magnífica de la Suprema Corte, que además sí fue de unanimidad, porque la 11ª, la número 11, que es la ministra Margarita Luna Ramos, es la autora de la ponencia, aunque ella tuvo que fue aprobada por unanimidad por los otros 10, de tal manera que ella dejó virtualmente su voto, aunque ella no votó porque tuvo que ir a Indonesia a un evento jurisdiccional que se daba en ese país. La cuestión que a mí me gustaría destacar es que tradicionalmente se había utilizado el fuero militar para propiciar la impunidad. Crímenes que cometían los militares, aún en violación de derechos humanos, aún contra civiles o contra guerrilleros que eran civiles, etcétera, quedaban totalmente protegidos porque los militares que habían incurrido en estos actos que fueran violatorios de la ley, que eran criminales, quedaban bajo el fuero de un juez militar que los juzgaba y los dejaba libres o les ponía una pena muy ridícula. Ahora van a tener que enfrentar la justicia en términos generales. Es una gran decisión que viene de nivel internacional. La Suprema Corte en realidad está asumiendo una jerarquía en donde ya ella no es la máxima jerarquía del derecho, sobre todo en materia de derechos humanos. Y la jerarquía mayor la pasa a tener la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos, que es la que había dictado esta resolución de que cuando se cometía un crimen contra civiles, sobre todo si violaba derechos humanos, el militar que los había cometido no podía ser juzgado por un tribunal militar, sino que tenía que pasar a ser juzgado por un tribunal normal de justicia civil. Entonces, este es el tema que está planteando un avance notable en la defensa de los derechos humanos. Tal vez valdría la pena recordar cómo es que llegamos a este fallo, porque es la génesis lo que le da el sabor y que muestra la lentitud de la justicia, pero que en algunas ocasiones sí se da. Todo empezó en 1974, cuando el ejército detuvo en un retén a un guerrerense, a un cantante de música folclórica, Rosendo Radilla, que tenía ciertas simpatías por el movimiento que encabezaba Lucio Cabañas. Desapareció. La familia siguió todos los caminos desde el 74 hasta el año 2000, cuando un organismo civil, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, agarra el caso, lo lleva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tarda 8 años en enviarlo a la Corte, que finalmente decide el año pasado, en el 2010, y ordena al Estado mexicano que tome 8 medidas, de hecho 9, además de la publicación del fallo, una de las cuales se acaba de cumplir. Es decir, lo que estamos viendo es la consecuencia de que México ya se abrió al mundo
forma parte de un sistema internacional que tiene costos, beneficios, depende quién lo vea, por supuesto, porque aquí sí quienes argumentan que forma parte de una conspiración internacional, no es una conspiración, es la consecuencia natural de que México forme parte de la comunidad internacional. Es decir, no puede pretender México que se le acepte en el mundo y venda en el mundo sus productos y haga lo que hace México por decisión soberana sin reconocer las consecuencias que se tiene. Una de ellas es que finalmente un caso que empezó durante la Guerra Sucia ahora está sacudiendo uno de los reductos más importantes del viejo México. Sí, como lo señalaron algunos de los jueces en estos días, es decir, no fue algo que nosotros se nos ocurrió, sino viene directamente como un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que México tiene obligación de cumplir, el Estado mexicano, de la cual forma parte el Poder Judicial también. O sea, a nosotros nos toca este aspecto jurídico y tenemos que interpretar en consecuencia. Dice, pero nos habíamos tardado, dice la juez Olga Sánchez Cordero, dice, porque ya estaba en el artículo 13 constitucional también, es decir, se había pasado por alto. Y tú decías del México antiguo. Yo diría, esto viene desde el siglo XIX, o sea, alguno de los fueros tradicionales de los militares era ese, entre otros. Seguimos arrastrando todavía el debate sobre los fueros de las corporaciones, que eran, digamos, el elemento que caracterizaba a la sociedad mexicana en el siglo XIX. Y podríamos hablar, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, de algunos privilegios que todavía la Iglesia defiende. Y, por cierto, derechos corporativos que se fueron incluso heredando a nuevas organizaciones como los sindicatos en el siglo XX, también defendiendo algunos fueros en particular, de lo cual trataremos más adelante. Pero, es decir, hay un rezago impresionante que apenas nos estamos actualizando, y en ese sentido también el reconocer al derecho internacional como fuente importantísima del derecho mexicano, los tratados internacionales, también se ha puesto ya en actualidad. Como que antes los tratados eran, digamos, una cuestión cosmética, una cuestión diplomática, es decir, ¿cómo no vamos a reconocer los derechos de los niños, de las mujeres, de tal? Y ya luego en el foro interno, nacional, pues se pasaban por alto completamente. La Suprema Corte ha dicho que los jueces ya tienen también la facultad y la obligación de interpretar la ley a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales firmados por México, claro, y que sean debidamente ratificados, desde luego, pero entonces ya tienen que incorporar esos convenios en los que México se compromete para que sean un elemento de la práctica jurídica cotidiana, lo cual me parece estupendo, porque entonces sí podremos avanzar en todos esos resabios en nuestras prácticas jurídicas con los convenios que México firma y ha firmado. Yo creo que aquí estamos ante un hecho que a lo mejor con el paso del tiempo lo digerimos mejor. El ejército mexicano ha sido puntal del sistema político, cualquiera que este sea. Es, digamos, lo natural. Todo el régimen priista, el ejército mexicano se comportó de acuerdo a las necesidades del priismo. Pero después de la guerra cristera que termina en 1929, ningún gobierno había empleado al ejército de la manera tan sistemática y a fondo como lo ha hecho el actual. Felipe Calderón lo empezó a emplear desde diciembre del 2006, lo sigue empleando hoy en un contacto constante, cotidiano y violento con la sociedad civil en su búsqueda por acabar con los carteles de la droga. Esto hace que tenga muchísimo resonancia lo que ha decidido la Corte, porque todos los días están los militares en contacto con civiles. Es una decisión del gobierno federal que pues el alto mando militar ha aceptado, y ahora viene esta, digamos, restricción que debía de haber sido un hecho desde el siglo XIX, porque con la Constitución del 57 se acabaron los fueros, se supone, pero que no ocurrió así. Entonces, si estuviéramos en tiempos normales, el ejército estaría muy poco en contacto con los civiles, pero como fue una decisión de este gobierno de ponerlos en contacto sistemático, intenso y cotidiano,
bueno, pues esto sí que va a tener o debería de tener importancia. Podría agregar alguna cosa en relación con la interpretación jurídica. Se está diciendo que esta decisión de la Corte Interamericana está poniendo a México en la obligación, al Estado mexicano, como bien decía José Antonio, en la obligación de hacer el análisis de la convencionalidad, que es una frase para hacerla paralela al análisis de la constitucionalidad. Si un acto es o no apegado a los principios de la Constitución en materia de defensa de derechos humanos. Pero los derechos humanos, en su mayor parte, los más modernos, los más avanzados, no son los que están solo en la Constitución, sino los que se han tratado en los acuerdos internacionales, en las convenciones internacionales así llamadas. A eso es a lo que se llama el análisis de la convencionalidad. Tienen que aplicar la ley atendiendo a los compromisos que México ha suscrito en convenciones internacionales a las cuales se ha comprometido y que no violentan la Constitución mexicana. Entonces, ese es un brinco cualitativo enorme, lo subrayo una vez más, ya lo han mencionado ustedes tres, porque me parece de extraordinaria importancia que a México la comunidad internacional le esté exigiendo que cumpla con lo que firma. Es muy elemental, es un principio muy hasta tonto, ¿no? Vamos, si uno firma un crédito, pues el banco le va a uno a exigir y si no a su aval. Y si no al aval, en fin. Y por tanto el gobierno de México ha firmado, pero ustedes en el auditorio no se imaginan cuántas cosas ha firmado México, comprometiéndose a realidades para las cuales ni está preparado, ni tampoco tenía la voluntad. Ahora finalmente pareciera, y esta es la importancia del caso, que una de las puntales del Estado, que es la Suprema Corte, el Poder Judicial, se lo toma en serio y dice, pues te tomamos la palabra y tu ejército ya no vas a poder juzgar a los tuyos cuando se violen los derechos humanos de civiles. Y hay que subrayar, no es en todos los delitos. Cuando sean delitos militares, los juzgará el fuero militar, pero cuando intervengan violaciones a civiles, ahí sí será juzgado por la justicia civil. Sí, había quien decía, antes de irnos, que son más duros ellos para juzgarse, los militares, pero en la medida en que no hubiera transparencia, en la medida en que ha habido casos en los cuales más bien tienden a ser muy complacientes con los propios militares, pero sobre todo que luego nosotros no nos enterábamos qué pasaba, pues puede quedar totalmente ahí un mundo oculto de impunidad. Pueden ser muy duros, pero que nos lo demuestren. Sí. Ahora ya no es necesario que nos lo demuestren. Ahora va a ser la justicia civil a la que sí tenemos acceso, pero nos tenemos que ir, no se nos vaya, espérenos para la siguiente etapa. Es un muy buen punto. Vamos a tratar enseguida el tema del partido Nueva Alianza, llamado por sus siglas el PANAL. El PANAL, que es un partido que ha adoptado el esquema del PRI original, del PRI que duró durante muchos años, en donde el jefe del partido era el presidente de la República, aunque no aparecía, y había un jefe aparente del partido. Así, el Bester es la jefa real, como el presidente lo era en el PRI, y hay un jefe aparente del PANAL. Tiene otros parecidos, el parecido de ser extremadamente pragmático, como lo fue el PRI en muchas ocasiones, no tiene ideología, a veces está aliado con el PAN, a veces con el PRI. La mayor parte de las veces se ha venido aliando en los 2 últimos años con el PRI. Y en estas últimas elecciones de este año, en el Estado de México, muy claramente con Erubiel Ávila del PRI. Y otra de las cosas es que ha tenido como base un sindicato, lo cual está prohibido por la Constitución. El artículo 41 de la Constitución dice que los partidos tendrán una afiliación individual. Está prohibida la afiliación corporativa. Esta es una prohibición que se establece en la reforma de 1993, en el artículo 41, de tal manera que no se le puede aplicar al PRI porque es retroactiva, ya que tiene entre sus miembros corporaciones, pero sí al PANAL, en donde se violó el artículo 41 en mi perspectiva o en mi análisis, y se trata de un partido corporativo que tiene a un sindicato, nada menos que el sindicato más poderoso de América Latina, y está teniendo todos estos escándalos de que pide financiamiento del ISSSTE para que Yunes, que era gente de El Bester, lo pudiera otorgar,
y otros que los puestos de la Lotería Nacional, que la Subsecretaría de Educación, etcétera, y entonces estamos ante un problema especial. Me pregunto, y te pregunto, ¿se puede, es pura formalidad, ya sabemos que el PANAL está basado en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero si ellos dicen que no, que los maestros tienen la libertad de pues pertenecer o no, de apoyarlo o no, que cada maestro es un mundo, un universo, y que es falso, que ellos no usan lo corporativo, es casi accidente. ¿Pueden argumentarlo? Esa es la pregunta. Y lo van a argumentar. Todos sabemos, es esta cosa entre la realidad y la ficción, todos sabemos que es el sindicato. Pero se podría demostrar que están violando la ley o están violando el espíritu de la ley, lo cual es igualmente malo, o peor todavía, violar el espíritu que la letra. Pero es la pregunta. Por supuesto que sí, habría 3 mecanismos. El primero, que supiéramos los comisionados sindicales qué hacen. Ni sabemos cuántos son, ni sabemos qué es lo que hacen. Y existen testimonios de que son esos comisionados los que arman el ejército electoral del Bester. Y esto es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública y del presidente de la República. Pueden ser varios miles, ¿no? Sí. Se habla de 55,000, de acuerdo... Comisionados, pero... Comisionados. No, 55. De acuerdo al libro de Ricardo Rafael, que me parece que es de lo más serio que hay sobre el tema, la maestra tiene 55,000 cuadros electorales. La mayoría de ellos vienen del sindicato. Ahora, ¿cuántos de ellos son comisionados? No lo sé. Pero ese es un mecanismo. El segundo, muy clarísimo, es el Instituto Federal Electoral. Ya hay suficientes testimonios, declaraciones para que procedieran a hacer alguna investigación, a lo cual responden, tiene que haber una denuncia. Bueno, pues que Leonardo Valdés ponga una denuncia para aclarar esos temas, porque el punto es que se degrada, creo yo, la cultura política cuando sale evidencia sobre este tipo de enjuagues, porque son enjuagues muy sucios aparentemente, que nos demuestran que no es así. Ahora, atrás de todo esto puede haber un gran mito, no de la fuerza política que tiene el magisterio, y desde luego este Gordillo que sabe mover muy bien sus fichas para lograr lo que tiene ahora, ¿no? Una cantidad de poder y de presupuestos y de cargos que le ha dado Felipe Calderón, sino el peso electoral. Porque la semana pasada salió un estudio que debía haberse hecho ya desde hace tiempo, de un colega del CIDE, Javier Aparicio, en donde dijo a dónde fueron a dar los votos del PANAL. Ese 1.400.000 que hemos mencionado aquí, que difieren entre el voto de diputados y el voto para presidente, que era el candidato era Campa, Roberto Campa, es decir, deberían en los distritos y en las casillas donde más claramente hay un voto en favor del PANAL para diputados, tendría que haber un incremento en los votos para Calderón. Dice, sí lo hay, pero resulta que también lo hay para López Obrador. Y efectivamente había visto yo algunas encuestas de salida en donde se veía, para quien preguntaban cómo había votado, que la diferencia entre los votos del PANAL y los para presidente, para diputados y presidente, la mitad iba hacia Calderón y la mitad para López Obrador. En cuyo caso, querría decir que no necesariamente la línea que sabemos que hubo en el sentido de votar por Calderón hubiera sido aprobada por todos los votantes, no sé si maestros o no, pero todos los votantes del PANAL, quienes votaron por el PANAL para diputados, votaron libremente para presidente, o no todos acataron la línea de ir a votar por Calderón, sino un poco más de la mitad fueron para López Obrador. En ese sentido, si eso es correcto, y se puede demostrar estadísticamente, como lo hizo Javier Aparicio, pues entonces la maestra estaría vendiéndole, o le habrá vendido a Calderón algo que no tenía mucho sustento. Y sin embargo Calderón lo dio por hecho y le pagó con creces la presunta ayuda que le ofreció electoral el Bester Gordillo. La semana pasada
a 8 columnas, el periódico Reforma dijo que el IFE investigaría al PANAL. De tal manera que estamos en presencia de una investigación en curso. Para tratar de responder un poco la pregunta que formulaba Lorenzo, se pueden hacer investigaciones sobre lo que se llama la verdad formal o la verdad material en términos jurídicos. Es una investigación. La verdad formal es la que se aplica normalmente en los juicios civiles entre particulares, mercantiles, civiles, de derecho privado. Pero en derecho público lo que se debe buscar es la verdad material. Es decir, en derecho penal, por ejemplo, los jueces están autorizados para investigar qué pasó realmente, independientemente de cómo se ven las cosas en el expediente. Él puede tener sus propias sospechas y pedir investigaciones especiales, valorar las pruebas, atendiendo a la búsqueda de la verdad material, lo que realmente pasa. Yo creo que en este caso estamos enfrente de, jurídicamente hablando, de la búsqueda de la verdad material, de quién financia, de cómo se financia, porque se trata de recursos públicos que recibe el partido, no solo el PANAL, no solo de los que le da el IFE, sino los que les da el sindicato, que también recibe recursos públicos, porque es un sindicato de la Secretaría de Educación Pública. Esta es una cosa que habría que discutir cuando dicen que los sindicatos son privados. Sí, el sindicato de una empresa privada es una entidad privada, pero un sindicato que recibe sus principales prestaciones de los recursos públicos, yo creo que habría que buscar la verdad material y habría que decir, bueno, si está sobregastando, si está teniendo correctas las aplicaciones de los recursos, porque se abrieron el año pasado 28 cuentas, según dice la nota informativa, y no se sabe exactamente cómo se manejan los fondos del PANAL. Entonces, bueno, estamos ante la presencia de un partido que es dudoso por muchas razones y que recoge los vicios que estamos tratando de superar del corporativismo, del clientelismo, en fin. José Antonio, y si la maestra dijera, no les vendí gato por liebre, se los vendí muy bien, porque no fueron nada más los votos de mis panelistas o panelistas, sino es que yo maniobré y quedó claro, quedó la evidencia, con gobernadores como el de Tamaulipas, al cual le pedí que él maniobrara para llevar un buen caudal de votos hacia Felipe Calderón. Esos no están contados en el 1,400,000, así que quién sabe cuántos. Mira, habría otro elemento a considerar en este sentido, que Vicente Fox nombra en febrero del 2006 a un agente del Bester Gordillo para presidir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en el 2006 tuvo un presupuesto de 4,000 millones de pesos. Ya, si nos pusiéramos a buscar los presupuestos y a dónde fueron, tal vez ahí estaría otra clave de la respuesta a la canalización de recursos a través del PANAL. Pero la pregunta que hace sobre, efectivamente, el Bester operó también con algunos gobernadores para convencerlos. Supimos de esto del gobernador de Tamaulipas por una grabación telefónica. Pues hice más o menos el mismo ejercicio que hizo Javier Aparicio con los votos del PANAL, los hice con los del PRI, por ejemplo en Tamaulipas. Y también de todos los votos priistas que no fueron a Roberto Madrazo, más o menos un 45% fueron a Calderón y el resto a López Obrador. Entonces es difícil calcular exactamente el voto corporativo porque lo que tenemos son los datos oficiales, que son los votos que fueron a diputados para el PRI y que no fueron para el presidente, al PRI mismo, ¿no? Sí. Se dividen 45-55 aproximadamente, o 40-60 más o menos, en favor de López Obrador, la mayoría. Entonces no hay una evidencia tan contundente. A lo mejor efectivamente lo que hizo el Bester fue venderle gato por liebre a Calderón, que se la compró y carísimo. Y por eso yo digo, a lo mejor el apoyo electoral del Bester Gordillo cuesta muchísimo, pero vale muy poco. Bueno, pero aunque va a ser muy difícil tener con precisión las cifras del financiamiento y de los apoyos y de los intercambios que se han dado, parece muy claro que ha habido, y hay varios testimonios, como por ejemplo el de Manuel Espino, que era jefe del PAN, que supo y ha confirmado que el Bester negoció con 6 o 7 gobernadores del PRI para que votaran por Calderón en esta contienda. Entonces, ahí hay
Ahí hay varias evidencias, pero no para decir, pues tuvo tantos votos, 1.200.347, eso va a ser imposible, pero de que allí hubo, porque evidentemente Campa, que era el candidato oficial del PANAL, sacó 400 y pico mil votos, y los senadores lograron 1.800.000, los senadores del PANAL lograron 1.800.000 y pico mil votos. Ahí está la diferencia de casi 1.400. Pero se fueron por mitades. Pero se fueron, pero como la decisión fue de 230.000 votos de diferencia, allí está claro que sí le debe la presidencia. Y Felipe Calderón ha decidido pagarle con un alto precio, remunerarle este apoyo. Pero creo que nos tenemos que ir. ¿O quieres decir tú? Brevemente, ¿Sí? Me parece fascinante cómo en vísperas de la elección del 2012 se está dando un revisionismo de los mitos o realidades de la elección del 2006. Y yo creo que si hubiera voluntad política ya sabríamos mucho de lo que pasó, mucho más de lo que pasó en el 2006. No la hay entre los actores políticos, es la pena. Pero nos tenemos que ir al siguiente bloque, no nos deje. Vuelva con nosotros, tocaremos un tema interesante. Bueno, y este fin de semana tuvieron lugar 2 cónclaves, uno de panistas y otro de priistas, que se reúnen para empezar a afinar las reglas internas que aplicarán para elegir a su candidato presidencial. También en el PRI, porque todo el mundo ya estamos dando por hecho que es Enrique Peña Nieto. Yo creo que la probabilidad más alta es de que Enrique Peña Nieto sea el candidato priista. Sin embargo, ellos, en principio, formalmente, tienen abierto a quien se quiera inscribir. Y en todo caso tienen que definir las reglas y tienen que ir viendo más o menos cómo va a ser la cosa, porque a finales de este año ya tendría que haber, no el candidato, pero las reglas para definirlo sí. Porque, por cierto, la ley dice que las precampañas en las cuales los partidos deciden a su candidato respectivo presidencial inician la tercera semana de diciembre, hasta diciembre. Y esto a raíz un poco de que Santiago Krill salió y dijo, yo pido licencia como senador y conmino a mis compañeros del PAN a que hagan lo mismo, tanto para adelantarnos ya y saber más o menos que tengamos presencia, porque nos puede pasar lo del Estado de México, en donde una decisión tardía de Luis Felipe Bravo Mena, o para nombrar a Luis Felipe como candidato, pues vean el resultado. Pero le están contestando diciendo, no, es que hasta diciembre podemos empezar, ¿para qué no salimos ahorita? En estricto sentido, si uno revisa el COFIPE, todos los precandidatos de todos los partidos ya violaron esa ley, que prohíbe los llamados actos anticipados de campaña, y con una sanción que es quitarles el registro. Si se aplicara estrictamente el COFIPE, nos quedaríamos sin aspirantes presidenciales de los que conocemos, porque todos, incluso mencionábamos la semana pasada que Peña Nieto hizo su reunión de la expresión política nacional. Eso está prohibido por la ley, al grado en el cual el IFE ya empezó a dar, para no aplicar la ley porque es muy dura, malabarismos. Y en donde dice, bueno, una cosa son los precandidatos y otra los aspirantes y los interesados y los... No, el COFIPE se está refiriendo a todos los que quisieran eventualmente ser candidatos a la presidencia u otro cargo, no podrían estar haciendo lo que ya están haciendo desde ahorita, antes de diciembre. Ya violaron la ley. Pues da para un maravilloso cuento de ciencia ficción, una elección presidencial sin partidos ni candidatos, ¿se imaginan? Tipo Saramago, ¿no? Tipo Saramago. El rey está desnudo. Sí. Vamos, por supuesto que no va a suceder porque se las van a arreglar para encontrar la fórmula. Y en ese sentido, quieras que no, en todos los partidos ya están en efervescencia. El PRD también está metidísimo en la fórmula para elegir, e incluso parece que Porfirio Muñoz Ledo ya anunció que se postulará para ser candidato en el Distrito Federal, lo cual le pondría algo de pimienta y sal a una contienda, la del Distrito Federal, que será después de la presidencial. Yo creo que la que tendrá más drama, tal vez sea más competida la del Distrito Federal que la presidencial, vamos. Probablemente. Es muy posible, lo cual pues nos obligará a estar dando también nosotros maromas para hablar sobre el Distrito Federal y sobre lo federal. Pero ¿cómo se puede aplicar esa ley? Ahora estoy en plan de hacer preguntas. ¿Cómo puede decirse, nadie se mueva
hasta que llegue el mes de diciembre y en vísperas de que Santa Claus se nos presente, entonces ustedes entran ahí. Esa ley está hecha un poco para que se viole, porque no es realista, no es... humanamente no es posible en un ambiente como el que estamos, pero pensemos en otras elecciones, en el pasado. Es que la lógica indica que hay que moverse, hay que hacerse presente. Si lo que nos están anunciando Mitofsky y todas las encuestadoras es que una de las cosas más importantes es que se conozca al pobre señor Cordero, que es el secretario de Hacienda, lo conocen apenas y pues su círculo interno y está haciendo todo lo posible porque se le vea. Ya no hay que decir que se le juzgue, simplemente que se le vea. Entonces, ¿es lógica esa legislación del COFIPE? Yo creo que no es lógica y que es una sobreregulación que a la que le están dando la vuelta. Otra vez en términos materiales y formales. Formalmente le están dando la vuelta porque ninguno de los precandidatos, aspirantes, suspirantes o como se les quiera llamar, está diciendo yo quiero ser... Cuando los tiempos me las den, yo tengo la aspiración, y es una aspiración legítima, a ser tal. Entonces no está... Ya que me autoricen. Mientras tanto, se van presentando como tal y cual, como con la expresión política nacional, como la que todo el mundo entiende que son las mismas siglas de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y así cada uno va encontrando sus formas surrepticias para irse presentando en público de la gente, como dice el corrido, y entonces tener un lugar y ser captado por las encuestas y ser discutido en los cafés y en los mentideros políticos y estar en la escena. Sí es una sobreregulación. En cualquier país del mundo se sabe con anticipación, porque los liderazgos no se construyen de la noche a la mañana, no nacen el día 30 de diciembre para que se pueda empezar. Los liderazgos vienen de muy atrás y ahí están los liderazgos de Enrique Peña Nieto, que cada día va siendo más confrontado, aunque sin invectivas, como dice Miguel Ángel Granados Chapa, con Enrique Peña Nieto, pero claramente se van diferenciando. No, lo importante no es el hombre, lo importante es el programa, lo importante es la reforma, dice Manlio Fabio. No, lo importante es saber elegir al quien va a ganar, dicen por el lado de Peña Nieto, aunque él no lo diga directamente. Entonces, están discutiendo, están ya en un debate prepresidencial, los aspirantes, suspirantes o como se quieran llamar, pero están dentro de la verdad formal. En la material están haciendo precampañas, todos ellos. Sí, yo estoy de acuerdo en que es una ley que no debió haberse introducido. De hecho, es que son de esas cosas que dicen uno, ¿por qué pasan? Esa ley se había aplicado antes en varios estados. Esa ley viene de los estados, de las legislaciones estatales de algunos estados, donde había salido mal precisamente porque es imposible evitar que la gente empiece a moverse. Entonces, los institutos electorales, para no aplicar la sanción que era quitar el registro, pues empezaron a darle vueltas y a de plano desconocer la aplicación de la ley, y luego los legisladores la traen al plano federal, al plano nacional, cuando ya había demostrado que no era operativa, que no se podía aplicar, que generaba muchos problemas, la traen a nivel federal, y efectivamente, como es imposible de aplicar y la sanción verdaderamente es elevadísima, nos dejaría sin candidatos. Entonces todo el mundo se pone de acuerdo para violarla y con eufemismos como decir, no, es que se refiere a los precandidatos y el IFE ya sacó la categoría de aspirante y de interesado, decía Santiago Krill el otro día. No, es que eso es interesado, ¿no? Nada más, no es el precandidato. Todo el mundo de acuerdo para violar una ley mal hecha, estoy de acuerdo que tendría que reformarse y que quitarse, y eso es muy mexicano. Haces leyes mal hechas y luego todo el mundo se pone de acuerdo para violarla. Pero se está violando, ¿eh? Ese es el punto, sí se está violando una ley. Era el México novohispano, donde se obedece, pero no se cumple porque había que cruzar el mar, océano, ir y venir en una realidad tan distinta como eran la de las colonias respecto de la de España, pero seguir con que se obedece pero no se cumple en el siglo XXI, pues ya es un poquito... Es parte de nuestra herencia, ¿no? Demasiada herencia. Ahora,
al mismo tiempo que se las arreglan para violar la ley, reinterpretándola de maneras muy ingeniosas algunas, hacen todo lo posible por no modificarla en el aspecto más interesante, que sería abrirla a la ciudadanía o escuchar a la exigencia que tenemos un sector amplio de quienes nos interesamos por las elecciones o por la parte de procedimental. La reelección de alcaldes y diputados, la posibilidad de candidaturas ciudadanas o independientes, iniciativas, referéndum, etcétera. Frente a eso, están haciendo hasta lo imposible por no hacer reformas. Y bueno, y simplemente agregar el asunto de, por un lado, incumplen la ley todos, ¿no? Lo están haciendo. Pero usan la ley como lo establece el COFIPE para atacar y acusar a los demás. Entonces el PAN ya metió una demanda de campaña anticipada contra Peña Nieto, a partir de lo que dice el COFIPE. Pero sus propios aspirantes ya están violando la ley también, al reunirse con simpatizantes para decir sí quiero ser candidato y les pido su voto, están violando el COFIPE, porque lo prohíbe específicamente. Quiere decir que esto se va a convertir, no se va. Ya está. Ya está. Se ha convertido en una situación, una maraña tan compleja de normas jurídicas que medio se cumplen o se incumplen del todo y que unos usan contra los otros. Si estamos en el 2011 y ya está esto opaco, ¿qué nos espera para el 2012? Que habrá una especie de ley en el sentido de la ciencia de que entre más pase el tiempo con este sistema, más complicado se va a volver hasta que estalle, hasta que solito se venga abajo por imposible de cumplir. Totalmente, yo estoy de acuerdo con eso. Se tendrá que reformar otra vez la legislación y hacerla más ágil. Nada más que ya no va a ser para el 2012, ¿eh? Pero por lo pronto ya hay una sobrecarga también para el IFE, para estar viendo todo ese tipo de cosas. O sea, el IFE ya su función principal no es organizar la elección para que salga bien, las casillas, las boletas, etcétera, sino todas estas acusaciones, desde las campañas negativas, que vaya que generan acusaciones y litigios, y esto también, de que ya empezó, es decir, están haciendo actos anticipados de campaña, sí, todos, pero se acusan unos a otros. Al PAN también se le acusará, a los perredistas ya se les ha acusado también, a López Obrador. Sí, hombre. Estaba haciendo una asociación. Si Lorenzo está haciendo preguntas, yo ando haciendo mis propias asociaciones. Y en el mundo del cómputo ya se habla de la nube, que es un concepto que no acabo de entender, pero que es algo que está en algún lado, en donde vamos a poder tener conectados todos los aparatos y toda la información. Tendría la impresión que lo electoral se está haciendo como una nube que flota por encima de la mayoría de los mortales, que no entendemos bien a bien de qué pasa ahí, pero que de ahí va a salir quien nos gobierne en todos lados, quien dice representarnos, pero que está absolutamente alejada de nuestra realidad, y en ese sentido sería diferente a la nube de las computadoras. Bueno, pero se nos termina el tiempo de este segmento. Nos vemos en el siguiente y último segmento. En Inglaterra se está dando una especie de cuento de hadas, porque hay un hombre muy malo para la sociedad, que es este señor Murdoch, que promueve la prensa amarillista, esa que se nutre de escándalos, que espía teléfonos de niñas secuestradas, les borra mensajes, y inmensamente rico y poderoso, propietario de la cadena Sky, por cierto, esta que tenemos también en México, es socio Murdoch de Televisa, de Azcárraga. Pues bien, a este señor que era capaz de poner primeros ministros y gobernantes y decidir los destinos de una elección en Estados Unidos, porque allá tiene la cadena Fox, se le empezó a derrumbar de la noche a la mañana su imperio porque se hizo justicia. No voy a relatar el por qué. Les recomiendo a quienes les interese, es una historia fascinante. 3 medios internacionales lo están cubriendo muy bien: New York Times, The Guardian y El País de España, los 3 en internet. Pero a lo que voy es que de manera repentina hubo la rebelión de los ofendidos, de las víctimas,
de los políticos que habían sido acorralados y ahora tienen acorralado a Murdoch y a su imperio, y están logrando que se revise, por ejemplo, y se esté hablando de fragmentar la prensa y los medios electrónicos para evitar que haya tal monopolio, porque coinciden en que eso es nocivo para la democracia. Por supuesto, este cuento de hadas se da en Inglaterra. En México, pues seguimos en la parte oscura, negra de una historia medieval de sótanos y cámaras de tortura. Me refiero, es una metáfora, por supuesto, pero agrediendo al pobre medioevo. Agrediendo al medioevo. Sí. Pero lo que está pasando no es un cuento de hadas, pero sí es por su simplicidad y su claridad, podría serlo. Yo diría que también es un cuento monstruoso. Es el de la creación de un monstruo, Murdoch, australiano de origen, que centra su interés en controlar los medios, los periódicos. Uno dice los periódicos están muriendo, pero en algún momento Murdoch puede vender de uno de sus periódicos 5 millones en un día, claro, gracias al escándalo. Entonces, este personaje que se excedió, si se hubiera mantenido dentro de ciertos límites, si no le hubiera ganado las ganas de ser a la vez riquísimo con la prensa, vendiendo prensa basura y poniendo y quitando en Inglaterra políticos y también vía Fox News en Estados Unidos, quizá no hubiera estallado el escándalo y podría seguir pero el punto central es que ahora el sistema político inglés, el político más que el jurídico, está diciendo es insano tener una concentración de medios de esta naturaleza. Y ahí sí, te lo digo a ti, Pedro, y oílo tú, Juan, porque nosotros tenemos más o menos lo mismo que Inglaterra tiene. Tenemos nuestro Murdoch y nuestro problema de concentración insana en los medios de comunicación. En ese sentido, recuerdo a Alexis de Tocqueville en su estudio sobre la democracia norteamericana, que hablando de los medios y diciendo son un poder formidable desde el punto de vista político porque influyen sobre la opinión, omiten cosas, pueden omitir o informan de tal manera que la ciudadanía puede movilizarse o votar en un sentido o en otro, o sea, reconociéndole un gran poder que además en esa época, mediados del siglo XIX, pues no era la televisión ni el radio, era nada más la prensa. Evidentemente la tecnología les ha dado todavía mucho más poder a los medios de comunicación como tal, pero entonces la fórmula que decía Tocqueville era la descentralización. Él tenía muy claro que decir precisamente el antídoto para que se formen poderes paralelos que puedan sesgar las decisiones políticas o en favor o en contra de un gobierno, porque también si tienes todo un monopolio en contra de una decisión del gobierno, en contra de puedes distorsionar la vida democrática en general, hacerle injusticia a un gobierno determinado y provocar su caída cuando a lo mejor no ameritaba eso, por la concentración de poder político que pueden tener los medios y que usan para chantajear a los políticos. Lo sabemos bien aquí en México, porque de eso hay varios ejemplos. Entonces decía, la descentralización es el antídoto, la pluralidad, de tal manera que surjan mil flores de opinión pública, ¿no? De posturas distintas que no recarguen la opinión en un sentido o en otro. Bien, yo creo que si bien este panorama pareciera que está ubicado en otras esferas, sobre todo cuando se penetra al mundo de las comunicaciones, estamos todos adentro, estamos planetizados, estamos globalizados. Y en México, con la sola presencia de Sky, en donde Televisa es la socia mayoritaria para la exposición en México, estamos teniendo una influencia enorme y estamos dentro de un panorama ya no medieval o de covachas abajo de la tierra, de las catacumbas o del submundo, como dijeran, del inframundo, como decían nuestros antepasados los mayas, sino que estamos en presencia de un mundo monopólico, duopólico en el caso de México, pero donde el duopolio es 70-30, es decir, es Televisa 70. Y estaba yo viendo unas estadísticas en donde ha dejado de ganar o tiene menos ingresos o menos ganancias, no ha dejado de tenerlas, Televisa, por toda su expresión y venta de
de publicidad, etcétera, que por los ingresos que le genera Sky. Sky está generándole notablemente más ingresos que la televisión abierta. Que la televisión abierta en este último espacio de tiempo. Entonces, estamos en presencia de un fenómeno que nos toca a todos, a todo el planeta, porque estos medios se difunden en todo el planeta y habría que tener medidas de tipo nacional para poner límites y llegar a ciertos puntos que forcen un poco esta subdivisión o esta entrega descentralizada de voz a quienes no la tienen, a todos los grupos que tienen intereses, que tienen que expresarse, sobre todo los grupos que tienen menos recursos y que no tienen manera de expresar sus planteamientos, sus reivindicaciones. Y este es el tema en el que estamos metidos. Es inevitable pensar en que en las dos elecciones presidenciales que se realizarán el próximo año, la de México y la de Estados Unidos, porque se verán afectadas de diferente manera. En el caso de México, si recordamos el 2006, aquella besamanos que hicieron los candidatos presidenciales, no fue besamanos, fueron a Valle de Bravo, los tres principales, a dialogar con los dueños de Televisa. Fue muy difundido, nunca se explicó bien a bien de qué hablaron los tres, cada quien dijo lo que quiso. Pues no sabemos cómo vaya a ser la interacción entre candidatos y televisoras en México en el 2012. Lo más probable es que siga la presencia omnipotente, poderosísima de la televisión como moldeadora de opinión y de información, dado que el 80%, 85% de la sociedad recibe su información solo de la televisión. Por tanto, ahí está. Es clarísimo. El caso de Estados Unidos, por el contrario, puede haber variaciones, porque Fox es la cabeza, la cadena que difunde y promueve los puntos de vista más conservadores, porque Murdoch es muy conservador, reaccionario, diríamos, para ser más precisos. Y en Estados Unidos ya empezaron a investigar si ahí también espió teléfonos, como en Inglaterra, y a las víctimas del atentado contra las Torres Gemelas, que en Estados Unidos tienen una categoría especial porque, son vistos con veneración. En ese sentido, el desenlace o la evolución de Inglaterra tal vez provoque que la elección del próximo año, los conservadores se vean limitados para llegar a los excesos en los que a veces caen de acusaciones contra Barack Obama. Por tanto, el impacto de Murdoch tal vez refuerce en México lo que ya conocemos, pero lo altere en Estados Unidos. Es una posibilidad, aunque también a la larga, como estábamos hablando del fuero militar, son fuerzas que en el largo plazo, desafortunadamente, es muy largo plazo. Pero aquí también tiene que venir digamos, la corriente, la marea de transformar las televisoras y los medios de comunicación para quitarles ese casi monopolio que tiene una sola televisora aquí. Tiene que venir el reflujo. Lo que pasa es que en Estados Unidos va a llegar así y aquí probablemente tarde bastante, pero lo que pasa en Inglaterra es una cosa muy buena para todos los que tienen un interés más o menos en una televisión democrática abierta y en una ciudadanía bien informada. Pues sí. Y lo que pasa es que todo esto detonó a partir de violaciones a la ley que estaba haciendo este gran consorcio, o sea, no solamente su poder de concentración. Dicen los españoles, porque estaba pinchando teléfonos, ¿no? Sí, así dicen. Espionaje, pagaba escuchas, lo que aquí llamamos orejas, ¿no? Para que sacaran información confidencial, pero de manera ilícita, ilegal. Y que sin embargo, eso era algo que sabían, por ejemplo, los parlamentarios ingleses, pero le tenían miedo. Pues sí. Es decir, precisamente sabiendo que se están haciendo prácticas ilegales, decir, no, pero no te metas porque nos hace trizas por el poder político de opinión que llegan a tener los medios de comunicación.
Y Este en Scotland particular. Yard lo sabía, la policía lo sabía. 4 años de estar acumulando material y no haberlo investigado. Por eso ya algunos jefes de policía Van a son caer. ex jefes de... No, ya cayeron, son ex jefes de policía. Entre los periodistas hay un dicho, ya nos estamos despidiendo, hay un dicho que dice perro no come perro, diciendo que hay un pacto de no agresión entre los periodistas, que no se critica, no se debe uno criticar entre sí, muy relativo, por cierto. Pues en Inglaterra lo que estamos viendo ahora es el resultado de que la prensa llamada de élite, esa prensa que matiza, que profundiza, The Guardian, se dedicó desde hace años a hacer una investigación muy cuidadosa, exponiendo los excesos que estaba cometiendo Murdoch. Y pues desde ese sentido, Lorenzo, esperemos que haya una prensa seria que exponga los excesos de las televisoras Pero está mexicanas. cometiendo caninofagia. Sí. Nos tenemos que ir. Nos despedimos. Muy buenas noches. Hasta la próxima semana.